Dios les bendiga en esta tarde acá desde Guatemala. Les saludamos y les invitamos a que se queden con nosotros en este tiempo donde estaremos compartiendo el Evangelio de la Biblia. Y quisiera en esta oportunidad ir a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 5 y versículo 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Y me gustaría que me acompañaran ahí en su casa o donde quiera que se encuentren con esta lectura de la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, que dice de la manera siguiente: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Este versículo 9 es muy importante. Dice: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Así que quisiera que oráramos en este momento. Padre, te agradecemos por tu amor y por tu misericordia expresado, Señor, en la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Gracias, Padre, porque a través de esa obra nosotros hoy estamos contigo, Señor. Te damos gracias porque podemos acercarnos al trono de tu gracia y encontrar, Señor, el oportuno socorro para nuestra vida diaria, Padre Santo. Te agradecemos por el Evangelio que nos ha revelado. Ese Evangelio, Señor, que nos ha llevado a la verdad de creer que Jesús es el Cristo. Y por eso te damos gloria y te damos honra, Señor. Te pedimos que nos des, Señor, la gracia, la sabiduría, la revelación y el entendimiento, Padre, que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para poder encontrarnos con ese Evangelio y que ese Evangelio entre a nuestras vidas cada día, Señor del cielo. Oramos por la evangelización mundial del mundo, Señor, porque sabemos que esto es preparar el retorno de Cristo en nuestros días. Oramos, Señor, para que suceda y que se levanten los discípulos, Señor, en cada nación. Intercedemos, Señor, por cada una de esas naciones, Señor, que tú has permitido que ya hayan discípulos, Padre. No importa si es uno, no importa si son varios, Señor, pero que en esa nación se esté predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos entendido, Señor, que no son las multitudes las que harán la evangelización mundial, sino que es el remanente, Señor, que con tu sangre será levantado, Padre, para proclamar el evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos, Señor, por cada uno de esos discípulos, Señor, que se van a levantar, y por aquellos que ya se levantaron, Señor, en las naciones, aquellos, Señor, que todavía creen que no pueden, Señor. Por favor, dales fe. Dales fe, Señor del cielo, y revélateles, Padre, para que puedan creer firmemente que este es el Evangelio que ellos han recibido, Padre. Gracias a tu bondad, gracias a tu misericordia. Ponemos este tiempo, Señor, delante de ti. Oramos, Señor, por cada uno de estos discípulos que están en esta plataforma también. Te pedimos, Señor, que les sea revelado el Evangelio que está en la Biblia cada día, Padre Santo, y que nos demos cuenta, Señor, en realidad de esta grandeza de lo que tú nos has dado, Padre bendito, y que, Señor, seguros de que esta es tu voluntad, podamos, Señor, ir a las naciones a cumplir el pacto de la evangelización mundial y, Señor, podamos, Señor, alcanzar nuestra nación donde tú nos has plantado, Señor. Desde ahí poder, Señor, alcanzar a aquellos que tú ya preparaste también para que caminen con nosotros, Señor, juntos, cumpliendo la evangelización mundial. Oro, Señor, en este momento y bendigo la vida de todos aquellos que están en este momento en esta plataforma, Señor, y te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Quiero hablar de Satanás y de cómo podemos resistirlo con el Evangelio. Hasta el día de hoy Satanás no se ha detenido. Y el apóstol Pedro exactamente es el que está hablando acá en su primera epístola. El apóstol Pedro, en capítulo 5, verso 8, 9, dice: estén alerta. ¿Y por qué el apóstol Pedro está diciendo estén alerta? Alguien podría decir: es que Pedro no tenía claro el Evangelio. Pero vamos a ir a la Biblia primero, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro está diciendo estén alerta. Y luego dice: cuídense de su gran enemigo, el diablo. Y deja claro aquí quién es el gran enemigo del pueblo de Dios.
Deja claro quién es el gran enemigo de los creyentes. Y luego dice, porque él, o sea, Satanás, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás en realidad no nos anda buscando para felicitarnos o para decirnos que bien predicamos las lecciones. Satanás nos anda buscando para devorarnos. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 9, manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra él. ¿Y cómo es que se puede uno mantener firme contra Satanás? ¿Será que si Satanás se me presenta a mí personalmente, yo lo puedo derrotar? No lo puedo hacer en realidad. Él es un ser que tiene mucho poder y le dieron poder de parte del Señor. Así que, ¿cómo puedo yo mantenerme firme contra Satanás si de verdad, si yo lo tuviera que ver personalmente, él me derrotaría? Seguramente. El apóstol Pedro dice, manténganse firmes contra él. ¿Cómo podemos hacerlo? Y luego dice, sean fuertes en su fe. Este es el punto. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que hay que mantenernos firmes contra Satanás. ¿Y cómo puede ser esto? Manteniéndonos fuertes en nuestra fe. ¿Pero cuál fe? ¿La fe que hoy pregonan en los púlpitos? No, sino la fe de la cual está hablando toda la Biblia. Y esa fe trata de creer que Jesús es el Cristo, porque solamente Cristo derrotó a Satanás en la cruz y en la resurrección. El apóstol Pedro termina diciendo, recuerden que toda la familia de creyentes, es decir, todos aquellos que tienen el evangelio en todo el mundo, están pasando por este mismo sufrimiento por causa de Satanás. Entonces están pasando por esta circunstancia. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Satanás busca derribar a los que creen el evangelio en realidad. A Satanás no le interesa derrotar al mundo, es que ya lo tiene bajo sus manos, bajo su control. Pero aquellos que tienen el evangelio, Satanás los mira como en realidad aquellos que se le resisten, aquellos que se le oponen, aquellos que están diciendo la verdad en contra de su mentira. Entonces Satanás los mira como el blanco principal para hacer su obra. Por eso es que Satanás busca oscurecer el evangelio aún en aquellos a los cuales se les ha revelado el evangelio. Viene y trata de ocultar el evangelio y entonces le cierra el entendimiento, y Satanás sigue haciendo esta obra hasta el día de hoy. Pero avancemos. ¿Será que solo el apóstol Pedro decía esto acerca de Satanás? ¿Será que solo el apóstol Pedro, alguien podría decir es que Pedro como se mezclaba con los judíos y por eso Pablo lo reprendió, no tenía claro el evangelio? Pero ¿será que solo Pedro decía esto de Satanás? Vayamos al apóstol Pablo, al apóstol que se encargó de cumplir la evangelización mundial en el imperio romano. Este hombre tan prominente en la Biblia que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6 y versículos 10 al 13, podemos leer lo que Pablo, el apóstol de la evangelización mundial del imperio romano, le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Al igual que Pedro, Pablo también tenía claro este punto de Satanás. Claro que Cristo ya vino y derrotó a Satanás. En el tiempo de Pedro también ya había venido. Y en el tiempo que Pablo escribe, también Cristo ya había venido. Pero sin embargo, ellos siguen diciendo acá, Efesios 6, versos 10 al 13, ellos siguen diciendo, por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí el apóstol Pablo es un poco más preciso que Pedro, ¿verdad? Y él está diciendo aquí, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es que Satanás no se ha detenido hasta el día de hoy. Y luego Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, si vemos a Pedro y vemos a Pablo, ellos están diciendo que debemos resistir a Satanás, que debemos estar firmes y debemos resistir al diablo, que él tiene en realidad muchas acechanzas sobre los creyentes, y entonces hay que aprender a resistirlo de acuerdo al evangelio, porque nuestra lucha no es contra las personas, no, es contra el poder de Satanás exactamente, y nosotros como humanos no podemos derrotarlo. Es que alguien ya lo derrotó en la cruz del Calvario, y ese es Jesús como el Cristo.
Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Será derrotar a Satanás? No, porque ya está derrotado. En muchos lugares hoy quieren derrotar al diablo y hacen vigilia, y hacen oración, y hacen ayuno, y hacen guerra espiritual, y hacen esto, y hacen lo otro, pero en realidad no han entendido que Satanás ya está derrotado. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos resistirlo, porque acecha sobre nosotros, los creyentes. Entonces, ¿cómo podemos resistir al diablo? Esa es la pregunta. Y acá el apóstol Pablo dice que hay que fortalecerse en el Señor. Hay que fortalecerse en el Evangelio, en su poder, en su fuerza. ¿Y cuál es el poder de Dios? Es el Evangelio, es la buena noticia. Y entonces dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra esas acechanzas del diablo. De verdad, espero que ustedes puedan resistir cuando Satanás venga y trate de señalar o de acusar o de confundir, y que de verdad ustedes puedan estar firmes delante del Señor, puedan terminar su carrera firmes delante del Evangelio. Solo hay una manera, es aferrándonos a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto lo dijo Pablo. Ya vimos a Pedro. Pero ¿será que solo Pedro y solo Pablo hablaron de resistir a Satanás? Quiero ir un poquito más a otro apóstol. Se llamaba Santiago o Jacobo, como algunos le decían, ¿verdad? Santiago. En realidad, Santiago era uno de los apóstoles más prominentes en Jerusalén. Cuando Pablo va a Jerusalén, exactamente es uno de los que tiene a su cargo la iglesia en Jerusalén. Así que no solamente Pedro, no solamente Pablo, sino que ahora miramos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 6 al 9. Miremos cómo Santiago describe esto de resistir a Satanás. Santiago capítulo 4, versos 6 al 9. Me gustaría que usted pudiera leerlo, ¿verdad? Y dice de esta manera, hablando de Dios, hablando de Cristo, dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Y alguna versión dice, Él da mayor gracia a los humildes. Esta versión que yo estoy leyendo dice, pero Él da mayor gracia. O sea, Dios va a dar más gracia, va a dar mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo empieza Santiago hablando de cómo resistir a Satanás? Es a través de esto. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos la gracia de Dios, pero para ello debemos humillarnos ante el Evangelio. Necesitamos la gracia de Dios, pero debemos ser humildes para recibir el Evangelio. En realidad, tenemos que tener humildad dentro de nosotros para poder recibir este Evangelio. Yo no sé si usted de verdad tiene claro lo que sucedió en la cruz y la resurrección. Israel no tuvo claro lo que pasó cuando fue liberado de Egipto. Y entonces ellos no se pudieron aferrar a la obra de Cristo, no se pudieron aferrar a la obra que Dios había hecho porque no lo entendieron. Y entonces lo vieron de manera muy superficial. Por eso Israel no entendió que Dios ya lo había hecho todo y que los había sacado de la esclavitud, pero ellos seguían igual. O sea, ¿cuál era el punto? Es que algunos no entendieron esto. Y entonces Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tenemos que tener humildad para reconocer que esto no es de nosotros, no depende de nosotros, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Versículo 7. Por tanto, y eso es importante, sométanse a Dios, sométanse a Dios, sométanse al Evangelio, sométanse al pacto, sométanse a la palabra. Esto es lo que dice Santiago, someteos a Dios. Porque Él les va a dar gracia. Solamente sométanse, solamente pónganse, alíñense con eso que Él les ha dado, con eso que Él les ha revelado. Y entonces aquí viene el primer punto del problema espiritual. Y entonces Santiago dice, resistir al diablo. Resistir pues al diablo. Resistir al diablo. Y aquí vuelvo a insistir, no solo Pedro, no solo Pablo, sino que ahora Santiago está diciendo a los creyentes, resistan al diablo, resistan al diablo. Y entonces él dice, si ustedes lo resisten, Él huirá de ustedes, Él se irá de ustedes. ¿Y cómo puede un creyente resistir al diablo? ¿Cómo lo podemos hacer? Es que Jesús es el Cristo. Claro que sí,
pero aquí está diciendo que hay que resistir al diablo. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Solamente con el evangelio. Entonces dice que si alguien resiste al diablo, huirá de ustedes. Quiere decir, se va a resolver el problema de Satanás. Él va a huir de ustedes. Y entonces se va a resolver el problema de Satanás. Si ustedes pueden resistirlo, él va a huir de ustedes. Verso número 8. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Ustedes están separados de Dios. Está diciendo Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que, ¿cómo pueden resistir al diablo? Acérquense a Dios, vuélvanse a Dios, resuelvan el problema de la separación con Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que el segundo punto del cual Santiago habla es que hay que resolver el problema de la separación para poder resistir al diablo que está acechando al creyente. Y entonces dice que cuando podemos acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros y se resuelve el problema de la separación del hombre con Dios. Parece que aquí se nos va aclarando más el panorama, ¿verdad? De cómo resistir al diablo. Luego dice, limpiad vuestras manos, pecadores, limpien sus manos. Y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligíos, lamentad y llorad, y que vuestra risa se vuelva en llanto y vuestro gozo en tristeza. Entonces resuelvan el problema de sus manos manchadas, resuelvan sus pecados. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Santiago. Ustedes que tienen un doble ánimo en su corazón, purifiquen sus corazones, resuelvan el problema de su pecado. Y arrepiéntanse, aflíjanse, lamenten, lloren, arrepiéntanse de verdad y que su risa se vuelva llanto, se den cuenta de que tan perdidos están, que tan grave es el problema que tienen y entonces que su gozo se vuelva tristeza. El apóstol Santiago está diciendo que nos demos cuenta de la obra del Cristo en la cruz y la resurrección y que de verdad valoremos eso y entendamos profundamente que Él vino a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación del hombre con Dios y que a nosotros nos toca resistir al diablo. ¿Cómo? Creyendo la obra de Jesús como el Cristo. Entonces, tenemos que entender, hay tres enemigos según la Biblia. Y hay tres lugares donde este enemigo actúa de una manera más fuerte. Y piénselo usted en su vida. Pero el primer enemigo es Satanás, ¿verdad? Satanás es el primer enemigo. Es el enemigo del creyente. Así lo han dicho estos tres apóstoles. Pedro, Santiago y Pablo dicen lo mismo. Hay que resistir porque él es el enemigo del creyente, del evangelio. Entonces, Satanás es el enemigo. Segundo, el mundo habla de la separación del hombre con Dios, porque si amamos al mundo, de verdad estamos separados de Dios. Ese es el segundo enemigo, es el mundo que nos separa de Dios. El tercer enemigo es la vieja naturaleza de pecado, el pecado. Y entonces si esa vieja naturaleza vuelve a levantarse y el pecado vuelve a tomar fuerza en mi vida, entonces me voy a ser vencido. Tres enemigos: Satanás, el mundo, que es la separación con Dios, y la vieja naturaleza, que es el pecado, que está allí. Y usted no me puede decir que no hay una batalla en su ser interior. Hay una vieja naturaleza todavía que quisiera no obedecer el evangelio. Así que estos tres enemigos están ahí, latentemente, consecuentemente, buscando cómo destruir al creyente. Y efectivamente Satanás y el mundo y el pecado actúan en tres lugares de nuestra vida. El primero de ellos es la mente. O sea, Satanás pone pensamientos en nuestra mente para que no podamos creer el evangelio. Pone duda para que podamos decir, es que yo no lo tengo claro todavía. Pone ideas, pone palabras para que la gente crea, si yo no tengo el evangelio, ¿verdad? Entonces yo de plano, Dios no me ama a mí, que Dios no me va a rescatar a mí. Y entonces Satanás manda pensamiento y pone palabras también. Usa la mente, usa el corazón y usa la boca. Esos son los tres puntos. Por ejemplo, ¿cómo es que Satanás derrota a una persona? ¿Cómo es que Satanás derrota a un creyente? Muy sencillo, empieza a atacar su mente y entonces le hace creer que él no puede creer el evangelio, que él no es hijo de Dios.
ataca su mente y luego esto lo lleva al corazón y entonces en el corazón brota la amargura, brota un montón de cosas debido a ese pensamiento que llegó a su mente y que él creyó y termina confesándolo con su boca. Entonces esta es la obra de Satanás en la vida del creyente y en la vida de cualquier persona también. Así que la obra más grande de Satanás siempre va a hacer oscurecer el evangelio que está en la Biblia. Él va a tratar de oscurecer el evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Esto lo dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 al 4, cuando Pablo mismo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces podemos ver que la obra más grande que Satanás sigue haciendo hasta el día de hoy es oscurecer el evangelio que está en la Biblia. Entonces debemos resistir a Satanás. Esto es lo que nos manda la Biblia. Tenemos que resistir a Satanás. Pero ¿cómo hacerlo? Satanás tiene artimañas. La palabra artimañas lo que significa son estrategias. Satanás usa estrategias. Satanás usa artimaña, son estrategias de maldad. Así se define la palabra artimaña, es una estrategia de maldad. Debemos recordar que para derribar a los creyentes, Satanás incluso les puede ofrecer todo lo bueno de este mundo, porque él tiene control de los reinos de este mundo. Así lo dice Mateo 4, 8 al 9, y él tocó al mismo Cristo. Cuando vino, él tocó al mismo Cristo. De verdad, Satanás es así. Esa es la obra. ¿Y cuál fue el punto que Satanás tocó en el Cristo? Allá en el desierto. Fue esto: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, si tú de verdad eres el Cristo, si tú de verdad... Entonces apuntó a ese punto, a esa fuente, a ese evangelio. No atacó otra cosa. No, sino que dijo: si tú eres el Hijo de Dios, entonces haz que esta piedra te quite el hambre. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces lánzate de aquí que los ángeles te van a guardar. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, todos estos reinos son tuyos. Solamente me tienes que obedecer y postrarte. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces Satanás de verdad actúa para confundir incluso a los creyentes, para que no crean que son hijos de Dios. Les hace creer que son otra cosa, o que todavía, es que yo todavía no termino de entender el evangelio. Yo sé que Jesús es Cristo, yo creo que Jesús es Cristo, pero Satanás sigue estorbando el evangelio, la fuente de la verdad. Por eso en Mateo 4, 8 al 9 usted puede ver que el diablo llevó a Cristo a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, dice la Biblia. Y luego le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Solo eso quería Satanás. Era que el Hijo de Dios, el Cristo, se postrara delante de él, se arrodillara delante de él y lo empezara a adorar. De verdad, Satanás hasta el día de hoy usa artimañas, estrategias de maldad. El engaño siempre es su arma. Y siempre va a tratar de traer engaño. Y el engaño va a producir duda, va a producir incredulidad, va a producir ignorancia en la vida de la gente. Hasta el día de hoy, Satanás se sigue oponiendo a la evangelización mundial, porque él sabe que el día que se cumpla la evangelización mundial, se le terminó su tiempo. Yo quiero que tú te des cuenta qué tan importante es terminar la evangelización mundial. No es que estemos haciendo seminario por hacer seminario. No es que estemos tratando de encontrar más discípulos que se nos agreguen. No. De hecho, en esta pandemia nos quedamos sin templos. Nos quedamos sin gente en los templos. Entonces, no estamos buscando llenar templos. No, estamos buscando que se conozca que Jesús es el Cristo, para dar testimonio a todas las naciones de la tierra, porque de esa manera prepararemos el retorno de Cristo en nuestros días. Satanás hasta el día de hoy se opone a la evangelización mundial. Busca evitar que la gente crea que Jesús es el Cristo, porque él sabe que solo Jesús como el Cristo lo ha derrotado. Él lo sabe. Precisamente lo sabe. Y entonces encierra a la gente a creer ciertas cosas solamente. Y entonces cree que les hace creer que eso es el evangelio. Y entonces de verdad la gente cree que ellos, yo así lo tengo. Y otro dice, yo no lo tengo. Y otro dice, yo medio lo tengo. Entonces se vuelve una confusión. Es que Satanás sabe todo esto.
Incluso hace que la iglesia no entienda que la evangelización mundial es la voluntad de Dios. Usted oye a los pastores y cuando les comparte el evangelio, los pastores están interesados mucho en el evangelismo, pero para llenar sus iglesias, para llenar sus templos, para tener nuevas ofrendas, para tener más diezmos, para tener más gente con ellos, pero no para hacer la evangelización mundial. De verdad, la iglesia no logra entender que la evangelización mundial al final es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que suceda para que Cristo venga nuevamente. Entonces Satanás se sigue oponiendo a la evangelización mundial, porque cuando esto se cumpla, su tiempo terminó. Entonces para ello oscurece el evangelio de la Biblia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con filosofía, con religión, con humanismo, con motivación, con positivismo, con esoterismo, con misticismo, con sobrenaturalismo. Y la iglesia de hoy está llena de todas esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo trabajan las iglesias? El pastor ve que alguien quiere venir a la iglesia, entonces lo va a visitar y le da palabras de motivación, palabras de ánimo usando la Biblia. Venga a mi iglesia, aquí lo vamos a querer bastante, aquí le vamos a dar un lugar, le vamos a dar privilegio, le vamos a dar la oportunidad que le sirva al Señor. Y la gente dice, qué bueno, tengo un pastor que me quiere ayudar. Y entonces va. Y cuando llega a la iglesia, pues lo reciben y amén, lo integran a algún grupo y lo ponen a servir. No les importa si conoce o no el evangelio, sencillamente lo hacen ingresar a la estructura de una mal llamada iglesia. Y entonces esa persona se siente como en familia, se siente como que encontró algo, se siente útil. Ahora le estoy sirviendo a Dios. Entonces, todo esto es humanismo, todo esto es religión. Pero esa persona cree que esto es el evangelio. ¿Pero será que esto es el evangelio que dice la Biblia? En realidad no. Entonces Satanás, incluso hasta la misma iglesia, está engañando. Y entonces de verdad la iglesia vive de esa manera. La pregunta es, ¿cómo podemos resistirlo entonces? Ya vimos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Santiago nos hablan de que hay que resistirlo. Pero ¿cómo podemos resistirlo? El apóstol Pablo en Efesios 6:10 dice claramente, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Él y en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es el poder de la fuerza de Dios? Cuando Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. Y me sé de qué está hablando. Fortalezcanse en el poder. Ahí pueden encontrar la fuerza. Es que el poder de Dios es el evangelio, así lo dice Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces lo que Hechos 1:8 está diciendo que van a recibir es el evangelio, el poder de Dios para ser testigos. Entonces Pablo corrobora en Efesios 6:10, fortalezcan en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, en el evangelio. Así que realmente hay dos cosas que nos ayudan a resistir a Satanás. Y quiero ser claro en esto, porque no lo voy a repetir otra vez. Y de verdad, usted que me está escuchando en este momento debe tener claro esto. ¿Cómo podemos resistir a Satanás? Solo hay dos cosas en la Biblia. Y lo primero es el evangelio. Tener claro el evangelio y creerlo firmemente. Y segundo, es la oración con el evangelio. Así que hay dos cosas que pueden ayudarnos a resistir a Satanás. Es el evangelio y luego la oración con el evangelio. Así que esas dos cosas, si tenemos esas dos cosas en nuestra vida, de verdad, usted va a ver que Satanás no lo puede derrotar nuevamente. Usted va a ver que usted va a ser fortalecido a través del evangelio, porque ahí está su fundamento, ahí está su fe. Y entonces cuando ora, todo lo lleva a ese fundamento, todo lo lleva al evangelio, todo lo somete a Cristo, todo pensamiento a Cristo, toda oración a Cristo, todo a la voluntad de Dios. Entonces Satanás no encuentra, no hay cabida para él. Entonces la oración y el evangelio, las dos cosas que pueden ayudarlo a resistir a Satanás, no hay otra cosa. No estoy diciendo que cualquier oración, estoy diciendo la oración con el evangelio. Así que si yo oro con el evangelio, si yo oro con fundamento en el evangelio, si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces de verdad puedo resistir a Satanás. La Biblia dice en Lucas 10:19
que Jesús, el Cristo, recibió toda la autoridad del Padre y entonces nos dio toda potestad a los creyentes para derrotar a Satanás a través del Evangelio. Eso es lo que dice Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Eso es lo que dice. A ese nivel es que Cristo vino y les dio a los apóstoles, a los discípulos, les dio esa claridad, esa autoridad, esa potestad para vencer a Satanás a través del Evangelio. Es que solamente Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, si tenemos el Evangelio, si Cristo ya está con nosotros, entonces Satanás está derrotado. Así que podremos derrotar de esta manera, dice acá, vencer a Satanás a través del Evangelio. O sea, podemos tener esta autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Y aquí está hablando no necesariamente de cosas físicas, no, está hablando de las cosas espirituales que Satanás quiere poner en medio de nuestro camino para evitar que suceda la evangelización mundial. ¿O acaso no se levantan serpientes para evitar la evangelización mundial? ¿O acaso no se levantan escorpiones, verdad, en forma de personas que nos atacan y nos dicen esto y quieren aplastarnos, verdad? Pero la Biblia dice que podremos caminar entre serpientes y escorpiones y podremos aplastarnos y nada nos hará daño. ¿Y cómo? Es viendo solamente al invisible, es manteniendo con la mirada fija en el Evangelio. Entonces, de esta manera es que podemos resistir al diablo. Esta batalla en realidad ya tiene un ganador. En Juan 1:5 dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. A mí me gusta este versículo. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad, dice, jamás podrá apagarla. En el momento que tenemos el Evangelio, en el momento que creemos que Jesús es de Cristo en nosotros, entonces entra la autoridad de Dios en nosotros. Entra el mismo Dios a nuestra vida. Es que el Espíritu Santo regresa a mi vida. El Espíritu que se había apartado de mí, ahora regresa a mi vida. Yo no sé si usted puede entender esto, pero es que este Dios mismo es el que está regresando a mi vida. Dios ya está conmigo. Entonces la cabeza de la serpiente ya fue quebrantada, ya fue aplastada. El que venció a Satanás en la cruz y la resurrección ya está con nosotros. El que destruye toda obra del diablo ya está con nosotros. Es que no es mi poder, no se trata de mí, no soy yo el que lo va a vencer, no, sino que el poder de Dios ya lo venció. Es que el Cristo ya lo venció y entonces nos dio la autoridad con el Evangelio para poder seguir haciendo su obra, para que Satanás no estorbe y resista la evangelización mundial. Así que espero que podamos ser fortalecidos dentro de ese poder y dentro de esa fuerza de la cual habla la Biblia. Y hay mucha gente que cree de manera mística y entonces por ejemplo dicen hay que ponerse la armadura de Dios y algunos creen que es algo místico que hay que ponerse todos los días y entonces hay que tener los lomos ceñidos con la verdad y hacen como que si se pusieran un cinto, ¿verdad? Otros dicen hay que tener la coraza de justicia, entonces me voy a poner una coraza y hacen el simbolismo de ponerse algo espiritual. O el calzado de los pies, hasta se amarran los pies con el calzado del Evangelio y creen que es algo místico. Y así sigue y agarro la espada del Espíritu, pero nunca leen la Biblia. No creen en el Evangelio, pero agarran la espada del Espíritu. Espiritualmente agarro mi espada y ahora sí voy a vencer, pero no creen en el Evangelio, ni siquiera leen la Biblia, pero lo hacen místicamente. Entonces, ¿será que es esa la manera de ser fortalecidos con este poder que es el Evangelio? La Biblia habla de tener los lomos ceñidos con la verdad. Y la verdad en Juan 14:6 es evidente, es Cristo mismo, ¿verdad? Así que tener los lomos ceñidos con la verdad significa que en realidad nosotros necesitamos a Cristo. Ese cinturón de la verdad de la cual está hablando Efesios, ¿verdad? Es la verdad acerca de Jesús como el Cristo, para que podamos tener la fe verdadera, la fe correcta y podamos resistir a Satanás, porque cuando Cristo, la verdad, está en nosotros, Satanás no puede derrotarnos. Tener la coraza de justicia. La coraza de justicia. Es que la justicia de Dios es Jesús como el Cristo. No es que seamos salvos por nuestra propia justicia.
No, Romanos 3, 20 y 21 dice, nadie puede llegar jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. O sea, no es mi justicia. Yo necesito la justicia de Dios, y la justicia de Dios, el cumplimiento de la justicia de Dios es Jesús como el Cristo, no nosotros. También dice la Biblia que debemos usar el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es el prepararse para compartir este Evangelio a toda persona en cualquier momento. Es el calzarse con el apresto del Evangelio. Es ponerme los pies. ¿Pero para qué? ¿Solo para que místicamente yo pueda creer? No, es ir. Porque son bienaventurados los pies del que trae la buena noticia. Entonces debo ir con ese calzado del Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz. Debo llevar este Evangelio a hacer la evangelización mundial. Isaías 52:7 dice que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. La noticia de que en el Dios de Israel, que el Dios de Israel reina. Esto es la evangelización mundial. Entonces, ¿qué es ponerse los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Es cumplir la evangelización mundial, es llevar el Evangelio a las naciones, al mundo, a tu ciudad, a tu país, a tu comunidad. Esto es el apresto del calzado del Evangelio. También la Biblia habla del escudo de la fe. Y algunos muy místicamente agarran algo y dicen, conocí personas que hasta compraron un escudo de metal y cuando oraban levantaban su escudo de metal y creían que con ese escudo de metal iban a poder vencer a Satanás. Pero ¿de qué está hablando la Biblia cuando habla del escudo de la fe? Es que la fe es la fe correcta de la cual habla la Biblia. El escudo, la fe se vuelve un escudo contra Satanás. La fe se vuelve un escudo cuando creemos correctamente el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces podemos trascender toda situación, todo ambiente, todo problema, toda tribulación, toda preocupación. Podemos superar todas las cosas de este mundo porque tenemos la fe correcta del Evangelio. Esto es el verdadero escudo de la fe. No es algo místico. No es que te compres un escudo de metal y que ores con el escudo en la mano. El yelmo de la salvación. Debemos tener seguridad acerca de nuestra salvación a través de Jesús como el Cristo. El yelmo se ponía sobre la cabeza. Es decir, habla de nuestra mente, que debe estar sujeta a la mente de Cristo, como lo dice Romanos 8:30-39. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces debemos creer firmemente. Nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser llevados al Evangelio. Esto es el yelmo de la salvación. Toda mi mente debe estar saturada, llena del Evangelio. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Jesús venció el ataque del diablo por medio de la palabra de Dios. En Mateo 4, versículo 1 al 10, usted mira la tentación de Satanás sobre Cristo. ¿Y cómo lo venció? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, los creyentes con la iglesia de hoy tienen de verdad victoria completa en el campo. Cuando van al campo, de verdad, tienen victoria completa en este tiempo último a través del verdadero movimiento del Evangelio. ¿Y cómo es eso? A través de la palabra de Dios, a través de dar testimonio de la palabra de Dios, del pacto que es la palabra de Dios. Entonces, muchos no saben permanecer en el pacto. ¿Y por qué yo necesito el Evangelio todos los días? Muy sencillamente, es que yo dependo de ese pacto. Yo dependo de esa palabra. No me puedo separar de esa palabra. El hombre tiende a olvidar las cosas. Y entonces, Israel se olvidó del pacto. Se olvidó de la palabra que Dios le había dado. La iglesia hoy se está olvidando de lo mismo. Entonces, necesitamos el Evangelio entrando todos los días a mi vida. No se trata de repetir que Jesús es el Cristo. No se trata de repetir precisamente lecciones. No, se trata de que vivamos en el pacto, que vivamos en la palabra, que de verdad nos aferremos a esa espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso en Apocalipsis 12:11 usted puede leer que dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Llegaron a no amar tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte.
es que Jesús es Cristo, es la palabra, es el verbo de vida, Él es el pacto. Debe usted permanecer en el pacto. Yo debo permanecer en el pacto. Por eso necesito el Evangelio todos los días en mi vida, porque mi naturaleza carnal me hace que me olvide de lo que Dios hizo. Igual le pasó a Israel y se olvidó de lo que Dios había hecho. Entonces quiero concluir en esta tarde diciendo que Jesús es el Cristo, y de verdad solamente a través del Evangelio. Cuando creemos que Jesús es el Cristo y oramos con el Evangelio, podemos resistir a Satanás. Por eso Santiago también dice, ¿está alguno pasando dificultades? Que ore. Y si está alegre, que cante alabanzas. Entonces, de verdad, mis amados hermanos, debemos aferrarnos cada vez más a esta palabra. Es la única manera en que podemos resistir a Satanás. Es la única manera en que podemos de verdad aguantar y estar firmes hasta el día de Cristo. Romanos 8, verso 38 al 39. El apóstol Pablo dijo de esta manera: estoy convencido, estoy seguro, estoy totalmente convencido, estoy totalmente seguro de que nada, jamás podrá separarnos del amor de Dios. Nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y dice luego, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Qué grande es el Evangelio. Solamente a través de estar aferrados a esta fe es que podemos resistir a Satanás. No se puede de otra manera. No se puede, aunque yo crea que así sea. Es imposible. Solamente a través del Evangelio y con la oración fundada en el Evangelio podemos resistir a Satanás. Espero que tu vida de verdad pueda estar cimentada en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, y que con esta revelación puedas orar delante del Señor, y tú verás que en realidad tu oración tiene respuesta cuando crees que Jesús es el Cristo, y esta respuesta siempre estará alineada a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendigo tu vida. Amén. Maranata. Bendiciones. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.